Bienvenidos. La China es una de las civilizaciones más antiguas dentro de la historia de la humanidad. Dentro de ella se encierran miles de historias y acontecimientos que marcaron aspectos culturales como su organización política, mitología, economía, filosofía, cultura, arte y arquitectura. Organización política. Estaba organizado por el rey y emperador y el gobernante supremo. Recibía tributos y era mantenido por las clases más bajas, nobleza militar, individuos cercanos al rey. Por lo general, parientes suyos ocupaban los más altos puestos en el ejército y eran responsables en la mayoría de las veces de los logros militares del rey. Eran mucho más adiestrados que los campesinos. Esto les valía más respeto y más aún temor por parte de los aldeanos, porque rara vez peleaban limpio. Los gobernadores designados por el rey mantenían a veces su cargo hereditariamente por influencias y cargos hereditariamente por las semejanzas a los señores feudales de la Edad Media, y al igual que ellos, estaban obligados a prestar servicios militares al rey. También principalmente los agricultores servían a sus superiores sin el menor poder en la toma de decisiones, casta sacerdotal. También se dice que durante los Zhou el simple concubinato del marido era permitido abiertamente por la ley, el sistema familiar y la China netamente feudal. ¿Qué era la ruta de la seda? Era una ruta comercial que atravesaba China. Los chinos comerciaban oro, plata, especias, etc. Esta ruta tenía más de 4.000 millas de largo y atravesaba muchas otras áreas además de China. Fue creada por Zhang Qian, quien decidió crearla porque a pesar de tener una ciudad que llevaba su nombre, quería expandirla. El dinero de China cambiaba constantemente, de monedas y papel moneda. Las conchas como forma de pago. Estas conchas se utilizaban como dinero primitivo, el cual circuló al final de la era neolítica. Debido a su apariencia pequeña y exquisita, tenía un color brillante, textura sólida y característica de ser fáciles de llevar y contar. Al final de la dinastía Zhang, debido a la falta de conchas del noroeste de China, tuvieron que cambiar su forma de pago. El cobre como forma de pago. El uso del cobre como medio de pago apareció en la dinastía Qing y era el término general de pago en la antigua China. Este cobre tenía la ventaja de ser sólido y fácil de encontrar, por lo que la moneda de bronce fundido dominó el antiguo sistema de acuñación chino que se originó en el periodo de las primaveras y otoño y una era de gran transformación. Los impuestos. La antigua China también fue pionera en el concepto de cobro de impuestos, proceso mediante el cual el gobierno recaudaba dinero de su gente para financiarse proyectos y pagarse a sus funcionarios. Un agricultor tendría que pagar una 10ª parte de la comida que cultivaba a manera de pago de impuestos, para así asegurarse del cobro del impuesto. Religión. China ha sido siempre hogar de muchas religiones distintas y muy variadas. La religión tradicional china, en términos generales, es una forma de politeísmo y sincretismo que incluye la veneración de los ancestros. El culto allí son naturales, incluso astros como la luna y el sol. El taoísmo, el budismo y el confucianismo son parte de su doctrina espiritual. En muchos casos, los santos taoístas, budas y dioses chinos se entremezclan para participar en la religión tradicional. En China no se requiere una conversión de los creyentes, sino su asociación. Tampoco se pretende tener una fe en un dogma. Sus seguidores se relacionan con la religión mediante la pertinencia, es decir, pertenecer a la comunidad local, a un linaje, a un pueblo con sus dioses y rituales. Es por ello que el culto chino no tiene una estructura jerárquica, ni hay un líder espiritual, ni un libro sagrado como lo es en el catolicismo. Sin embargo, la religión en China siempre ha tenido una acepción muy diferente a la que conocemos en Occidente, debido a sus miles de años de sistema feudalista.
Las creencias de los chinos siempre se han mantenido diferentes a las creencias dominantes en países occidentales. A lo largo de su historia, la religión ha sido un componente muy importante dentro de la cultura china. Prácticamente cualquier región, ciudad o pueblo en China tiene numerosos templos budistas o taoístas. El budismo, el taoísmo y el confucianismo son las tres vertientes filosóficas más importantes del país. A lo largo de su historia, en la antigua China hubo una serie de dinastías y los ciclos de las cosechas afectaron directamente a su poder. Si los rendimientos agrícolas eran insuficientes, el poder de las autoridades y de los terratenientes del momento entraba en crisis y en poco tiempo eran expulsadas del poder. Como en el resto de las grandes civilizaciones, los principales cultivos eran el trigo, la cebada y el arroz. Las características de este territorio suelo fértil fueron favorables a la agrícola y a los labores mineros con yacimientos de cobre, oro y hierro. En los cultivos también destacaban la caña de azúcar o el té. A medida que aumentaba el desarrollo cultural de la civilización china, se fueron introduciendo nuevas técnicas a las actividades agrícolas como el arado de hierro. A su vez se incorporaron técnicas de regadío que permitieron aumentar el rendimiento de las tierras y cosechas. Las cosechas cada vez eran más elevadas, posibilitaron el crecimiento y sostenimiento de la población, lo que originó una nueva clase de mercaderes y comerciantes. La adopción y el proceso de domesticación de animales como el caballo mejoraron las comunicaciones y facilitaron el comercio. Igualmente, las autoridades imperiales pudieron ejercer un control más riguroso en las provincias y como consecuencia se extendió a la zona de influencia de China, destacando la gran expansión que alcanzaba por la China, que aumentó considerablemente sus límites. Debido a su antigüedad, la cultura china ha tenido a lo largo de los años numerosas tradiciones y costumbres, aunque muchas de ellas hayan sido comunes para todos los tiempos. Eran muy supersticiosos, sobre todo con los colores. El amarillo para ellos era designado para el emperador. El púrpura era para los familiares del emperador. El rojo es el color de la fortuna, el blanco es el del luto y el negro es el de la desconfianza. Se enseñaba el confucianismo, que se basa en tener consideración con los demás. Eran taoístas que creían en la fuerza de la naturaleza, creían en el yin y el yang. La sociedad era dominada por los hombres. Los niños eran los únicos que recibían educación. La alimentación era variada, con arroz, trigo, carne, pescados o vegetales, como los nabos, la cebolla o los ajos, pero esta dieta solamente la tenían los ricos y no le daban importancia a la vida social. Arte. El arte chino más importante se formó en los primeros periodos. Con la dinastía Shang comenzaron las construcciones religiosas. En cambio, la dinastía Qing dio a conocer las lacas y las primeras representaciones humanas. Así también esta dinastía nos demostró los bordados. La época de las 6 dinastías vio el florecimiento del budismo. Gracias a esto se descubrió la porcelana y el vidrio soplado, mediante el cual también descubrieron la alfombra y la seda. La dinastía Ming se caracterizó por la construcción de la ciudad perdida, así como la lana, el bordado y la pintura. En la antigüedad se pintaban en muros o biondos, como en la actualidad podemos aún visualizar este tipo de pinturas en las tumbas de estos tipos de dinastías. Muchos solo dibujan doncellas, como otros también suelen dibujar lo que son animales como el caballo, el burro o el cerdo. Estas culturas utilizan mucho técnicas especiales, sean esas como el óleo, la acuarela, la pintura tradicional. Algo muy importante que debemos rescatar de la cultura china es que ellos se basan mucho en alinear sus dibujos para así poderse ser mejor representados. Ellos quieren representar siempre animales de su cultura, personas, haciéndolos más alineados. También debemos rescatar que ellos mezclan mucho los colores y no se
preocupan sobre la iluminidad, no tratan de recalcarlo, sino de inspirarse y divertirse. Arquitectura. Durante más de 3000 años se ha desarrollado una variada arquitectura china, desde magníficos palacios imperiales hasta simples posadas religiosas. Una de las obras más destacadas es el Gran Corredor, un pasillo techado de más de 750 metros de largo. La emperatriz ordenó construir este corredor para poder moverse por el palacio sin preocuparse por las inclemencias meteorológicas. El techo del corredor está decorado con más de 14.000 pinturas con escenas sobre la historia de China. En la mitad del corredor se encuentra la pagoda del Buda fragante, construida en la colina de la longevidad milenaria. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China es la estructura arquitectónica antigua más larga del mundo. Tiene un sendero serpenteante sobre escarpadas montañas alrededor de Beijing y la frontera con Mongolia, desde una playa en el este de China hasta un corredor del desierto de China occidental, entre altas cadenas montañosas. La Gran Muralla China tiene sus orígenes alrededor del año 700 a.C., en las fortificaciones a modo de murallas que se hacían en las distintas aldeas y pueblos de China. Posteriormente, en torno al 220 a.C., durante la dinastía Qing, con el emperador Qin Shi Huang, se empiezan a unir las diferentes construcciones existentes mediante la construcción de nuevas murallas, para evitar el ataque de los Xiongnu, pueblos nómadas de Mongolia y Manchuria. Se siguió su construcción y reforma con mayor o menor intensidad hasta el año 1644, cuando la dinastía Ming cae derrotada por los manchúes, por lo que Mongolia se anexiona a China y carece por tanto de sentido el seguir con la construcción de una muralla defensiva. Llegó a ser custodiada por más de 1 millón de soldados, y entre los mitos y leyendas que circulan sobre ella, destaca el que hay cerca de 10 millones de obreros enterrados bajo ella. En un principio se creía que la Gran Muralla medía unos 8.851 kilómetros, pero estudios recientes realizados con tecnología moderna cifran la longitud total en los 21.196 kilómetros. Su altura oscila de media entre los 6 y los 8 metros de altura, aunque en algunas zonas alcanza los 10 metros de altura. Es todo lo que les puedo indicar sobre la imponente muralla china.